chicas, espero que estén muy bien, bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Adalyn Naranjo y el día de hoy les voy a mostrar cómo fue que yo decoré este pincel, que es el pincel que generalmente yo utilizo para hacer pues mis uñitas. Y bueno, como pueden ver, este pincel ya antes había tenido decoración, pero ya estaba bastante maltratada y viejita, así que lo que hice fue limarlo y dejarlo lo más delgadita posible para que la nueva capa de acrílico pudiera quedar bien y no quedara demasiado gruesa. Y empecé aplicando un tono rosita con ligeros destellos. La verdad es que se ve muy bonito ese acrílico y pues empecé poniendo las perlas muy húmedas para que de esta manera fuera más fácil como barrerlas, deslizarlas sobre el pincel y que no quedaran muchos grumos o bolitas para que después no se me complicara mucho el poder limarlo. Apliqué el tono rosa más o menos hasta la mitad del pincel, un poquito antes de la mitad, porque en la punta y en la parte del medio apliqué otros tonos de acrílico. En la punta del pincel lo que hice fue colocar una tirita de balines, de esas que ya vienen como pegaditas, y en el extremo hice un moñito en quinta dimensión y le puse un cristal en la parte de en medio. Esto es a modo de un detalle, ¿verdad? Que a mí se me ocurrió. Y ya el exceso de esta cadenita de balines ya la corté con unas tijeritas así súper rápido y fácil. Después empecé a aplicar un acrílico dorado metálico que me encantó. Esto es de una de las colecciones de Guapísima y se los recomiendo muchísimo porque este tono dorado metálico no es como otros que tiende a ponerse como verdoso. Queda dorado como tal, preciosísimo. En la parte del medio apliqué este que es como una mezcla que tiene como entre rosa y dorado y fue lo que me ayudó un poco a darle como esa transición para que no se viera como cortado y todo batido el rosa y el dorado. Y también me ayudó a que todo el pincel quedara con el mismo grosor. Todas las perlas que apliqué fueron súper húmedas para que fuera súper fácil poderlas deslizar sobre todo el cuerpo del pincel. Después de que terminé de aplicar estas 3 capas de acrílicos diferentes, empecé a aplicar perlas de acrílico cristal aún más húmedas para que todos esos bordecitos que hubieran quedado de estos acrílicos se cubrieran perfectamente y el pincel quedara lo más redondo posible. Después limé, pulí y le puse una capa de mi top finish para ya comenzar a trabajar la decoración. Que en este caso yo lo que hice fue empezar a hacer una rosa, así que apliqué mi perlita de acrílico pequeña con mi pincel de 3D y empecé a abrirla como que si fuera un gajito. Y así como hice ese primer pétalo, hice otros 2 pétalos más. Después lo que hice fue aplicar otra perlita pequeña y la puse en la parte de en medio porque con esta iba a ser como un pequeño remolino para que simulara el centro de mi rosa. Después tomé una perlita de acrílico café y la puse a un costado de mi rosa porque iba a ser el centro de mi siguiente flor, que es como una margarita más o menos. Pero a mí me gusta darle textura a mis flores y a mi 3D
Y lo que hice fue con una pincita, la metí dentro de mi acrílico de color café y empecé como a darle piquetitos a la perlita de acrílico a modo de darle un poquito de textura. Después tomé mi acrílico blanco y puse una perlita pequeña un poquito lejos del centro, porque después con la punta del pincel como que la jalé un poquito hacia en medio para que se viera como más alargadita, y con el cuerpecito empecé a presionar para hacerla un poquito más alargada y que quedara como una gotita. Eso mismo lo realicé con todos los pétalos que siguieron. Ya una vez terminada esta flor, todavía tenía más espacio dentro del pincel y decidí hacer otra flor un poco diferente. Para esta utilicé una perla de acrílico un poquito grande y la empecé a presionar mientras estaba autonivelando para que se fuera expandiendo aún más. Tomé un punzón y la piqué un poquito por la parte de en medio. Y con mi pincel otra vez volví a presionar para lograr que se expandiera aún más y que ese borde no quedara así tan levantado y afilado. Después tomé otra perla de acrílico e hice exactamente lo mismo, nada más que esta segunda perla sí traté como de matizarla un poquito con blanco de la parte del centro. Y después apliqué una perla pequeñita y con la punta de mi pincel hice un pequeño huequito para que fuera como el centro de esta flor. Después, en el espacio que me quedaba entre estas dos flores, lo que hice fue hacer un par de corazones y para eso utilicé una perlita de acrílico como lilita y lo único que hice fue jalarla un poquito hacia abajo y después tomé otra perlita e hice lo mismo, pero utilicé un poquito más de humedad de mi pincel para integrarla a la primera perlita y que no se viera como tan la marca de las dos perlas. Después ya lo único que hice fue con la super puntita de mi pincel tomar micro perlas de acrílico y colocarlas alrededor de esta manera. Después tomé un acrílico verde como un verde neón más o menos y un amarillo más o menos neón también, que a mí me gusta muchísimo para hacer hojas, y pues maticé mi perla verde con el amarillo y empecé a hacer las hojitas de esta flor. Como les digo, a mí me gusta darle textura a mis rosas, entonces presiono hacia los lados y ya cuando están como expandidas hacia la izquierda y la derecha, meto un poquito el pincel en la parte de en medio para que quede un poquito más marcados esos pliegues. Esta hojita va a ser una hojita más sencilla, que lo único que hice fue como presionar un poquito en la parte de en medio a modo de alargarla. Y obviamente de los extremos como que traté de cerrarla para que pareciera una hoja. Y lo siguiente que hice fue con mi empujador de cutícula, con la parte
planita del empujador la puse sobre acrílico y comencé a hacerle unos como cortecitos, como marquitas sobre esta hojita. Y lo mismo voy a repetir en la siguiente hojita del otro lado. Y así es como quedó la decoración que le hice a mi pincel, en cuestión de 3D. Ahora, como sentía que le hacía falta todavía un poquito más de decoración en la parte de la base del pincel, ya cerca de donde están las cerdas, lo que hice fue hacer como pequeñas hojitas o petalitos de diferentes colores. Este es un pétalo básico y súper sencillo de hacer, que la verdad se ve muy bonito. Y así es como lo terminé. Utilicé azul, morado, rosa, verde, amarillo. Y ahora en la parte de la punta lo que hice fue con un pincel tomar mi gel de construcción y empezar a hacer como un tipo espiral. Pero vi que me quedó como un poquito separado, así que hice como 2 líneas de espiral sobre toda la punta para que se viera o simulara como que si fuera un cuernito de unicornio. Cada línea la metí a curar a la lámpara aproximadamente por 30 segundos y ya una vez que salió la limpié con una toallita y mi Synergy Wipe para quitarle todo eso pegajoso que el gel de construcción suele dejar. Para quitarle lo mate al gel de construcción, lo que hice fue tomar con un pincelito un poquito de gel de mi Top Finish Gel para volverle a dar brillo, y también me iba a servir para adherir un efecto que le aplicaré ahorita más adelante. Yo para esto lo que hice fue mezclar 2 tonos de efectos, que es el espejo en color dorado y el que le llaman de unicornio o camaleón, también he escuchado que le dicen, que es como tornasol más o menos, que se ve súper bonito. Y ya así agarró como un tono dorado tornasol que a mí me encantó. Ya después lo único que hice fue como limpiarlo, sacudirlo con mi Bledo y aplicar sobre toda la punta nuevamente de mi Top Gel para que quedara brilloso otra vez y el efecto quedara sellado. Y listo, chicas, así es como quedó terminado ya mi pincel. Espero que les haya gustado mucho esto y que les haya dado algunas ideas por si quieren decorar el suyo. Si te gustó, te agradecería muchísimo que lo compartieras para que este video llegue a muchas personas más. Te invito también que te suscribas a mi canal para que sigas viendo todos los videos que voy a estar subiendo. Tengo muchísimas cosas ya preparadas para este canal, así que bueno, te invito a que te suscribas y nos vemos en el próximo video. Bye bye.